esquizofrenia. Ya en el siglo pasado, dos psiquiatras americanos, Abraham y Taylor, ya hablan de lo que es un síndrome catatónico porque se veía que podía responder a diferentes etiologías, no solamente a la esquizofrenia. Hasta que llegamos al DSM-5, ¿sí? El DSM-5 todos sabemos que hace una serie de cambios, ya deja el tema de los ejes para ya hablar de puramente síndromes y trastornos mentales, ¿sí? Con trastornos mentales que tienen, en algunos de los casos, especificidades, ¿no? En el caso de la catatonía, hace una serie de cambios el DSM-5, en el cual una principal categorización hace que es la catatonía asociada a trastornos mentales, en este caso trastornos mentales principales que son el cuadro bipolar, la depresión y la esquizofrenia, ¿sí? Y en este caso la catatonía figura como una característica de especificador, ¿no? O sea, una característica específica de un trastorno depresivo, un trastorno maníaco, un trastorno bipolar o una esquizofrenia. O sea, es una categoría específica de esos trastornos. Eso es una primera categorización del DSM-5 respecto a la catatonía, como una característica de ya sea una depresión, un cuadro bipolar o una esquizofrenia. Otra categorización que hace el DSM-5 respecto a la catatonía es respecto a otra condición médica, como puede ser, por ejemplo, un síndrome neuroléptico, ¿sí? O una porfiria, o una intoxicación, o una encefalitis. Una tercera categorización es una catatonía que no tiene ninguna etiología clara, que ahora estamos viendo muchas de estas, como encefalitis que responden, encefalitis autoinmunes que todavía no saben a qué responden. Bueno, esto entraría dentro de catatonías sin una causa clara, ¿sí? Inespecíficas. Y agrega el DSM-5, esto es interesante, cuadros catatónicos asociados a otros cuadros psicóticos, como pueden ser cuadros esquizoafectivos, trastornos esquizofreniformes y psicosis reactivas breves, ¿sí? O sea, hay varios cambios. O sea, un cambio como que ahora la catatonía también puede ser visto en estos cuadros psicóticos que antes no estaban en las versiones anteriores del DSM, ¿sí? Al mismo tiempo, ya el DSM-5 da un paso para adelante y plantea criterios diagnósticos de la catatonía. O sea, enumera una serie de variables clínicas para que podamos hablar de un síndrome catatónico. Dentro de esos síntomas clínicos que plantea tenemos el mutismo, la postura normal, ¿sí? El estupor, el negativismo o oposicionismo, la catalepsia, la flexibilidad seria, la agitación, ecolalia, ecopraxia, manierismo, estereotipías y muecas. Esto tal cual como figura en el DSM-5. Al menos 3 de estos, si el paciente reúne 3 de esta serie de síntomas, uno puede decir que tiene un cuadro catatónico. A partir de acá podemos hacer una serie de reflexiones, de críticas respecto a este criterio, porque es un criterio, se puede llamar muy vago, muy amplio, muy difuso. ¿Por qué? Porque no hay una jerarquización sintomática. Acá para el DSM-5 es lo mismo que el paciente tenga una mueca, que tenga una postura normal compleja. O sea, no hay una jerarquización sintomática. O sea, un paciente puede tener mueca, estereotipía, manierismo, decimos que tiene una catatonía. Sin embargo, no la puede no tener. Puede ser un Schilder-Tourette con muecas, con cosas y no ser una catatonía. O sea, es una crítica que tenemos hacia el DSM-5. No hay una jerarquización sintomática respecto a esta serie de síntomas, ¿sí? Porque dice que al menos 3 tienen que estar presentes, pero no hay elementos necesarios y de soporte. Los pone todos al mismo nivel de jerarquización, ¿sí? Eso es un dato importante que tenemos que tener presente de esta nueva clasificación. En este estudio de este año se hizo una evaluación para evaluar las características clínicas de la catatonía en pacientes que se presentaban con un cuadro catatónico en admisiones psiquiátricas agudas, para ver si las características clínicas de la catatonía, ya sea por una depresión o por una esquizofrenia, eran similares. A partir de ahí, las conclusiones a las cuales agregaron este estudio es que el 90% de los pacientes que tengan 3 síntomas, por lo menos 3 de los síntomas antes enumerados, podríamos ya decir que tienen un cuadro catatónico. Pero ¿cuáles eran esos síntomas? Volviendo al tema de la jerarquización sintomática. Esos 3 síntomas fundamentales y cardinales eran la postura normal compleja, ¿sí? La catalepsia, ¿sí? Y la hipertonía, ¿sí?
O sea, acá ya hay una jerarquización de la sintomatología catatónica. O sea, si esos 3 síntomas estaban presentes, hay un 90% de peso estadístico para que podamos hablar de que es un cuadro catatónico. En este mismo estudio se evaluó la prevalencia de la catatonía de acuerdo a la etiología, ya sea casos de depresión, esquizofrenia o cuadros maníacos, y se vio que la prevalencia era similar. Y asimismo, a través de un estudio estadístico, se vio que se identificaron 2 factores de presentaciones clínicas de la catatonía, que es los que todos conocemos, que es un factor que habla de una catatonía hipercinética y una catatonía hipocinética, ¿sí? Como las 2 principales manifestaciones clínicas, eso determinado y demostrado ya estadísticamente. Asimismo tenemos otras clasificaciones de las catatonías que son las más clásicas, que es la catatonía maligna y la catatonía periódica. La catatonía maligna es aquella de un comienzo insidioso, en el cual el paciente entra en un cuadro de evolución desfavorable, progresiva, con inmovilidad, gran contractura muscular por la hipertonía. Esa hipertonía lleva a un aumento de la CPK. Yo veo pacientes con CPK de 30.000, ¿sí? Ese aumento de la CPK lleva a una afección renal, ¿sí? La afección de la contractura muscular hace que haya una deficiente mecánica ventilatoria y eso hace que los pacientes tengan que estar intubados y hace que estos pacientes con catatonía maligna tienen que estar en unidades, representa una emergencia médica y se atienden en unidades de terapia intensiva. O sea, nos están llamando en unidades de terapia intensiva para tratar cuadros catatónicos, ¿sí? Por cuadros de catatonía maligna, por la contractura muscular generalizada, aumento de CPK, déficit ventilatorio, pacientes entubados, disautonomías con alteración del ritmo cardíaco, ¿sí? Disautonomías con hiperhidrosis, lo cual lleva a la deshidratación, una hiperhidrosis muy marcada, el paciente se deshidrata, la inmovilidad, escaras por decúbito. Estos son cuadros severos y mortales, ¿sí? Si no tienen un adecuado diagnóstico y tratamiento. Y después tenemos la catatonía periódica, que es una forma clínica más leve, menos florida y que es más breve, que responde mejor al tratamiento y que es más acotada, ¿sí? Vayamos a ver cuáles son los síntomas, cuál es la fenomenología de la catatonía. Dijimos que es un síndrome motor y conductual. Dentro de los signos motores tenemos como lo característico, dijimos, la postura normal compleja o catalepsia. La postura normal compleja se llama a esas posturas anormales, incómodas que el paciente adopta, ¿sí? Aún en contra de la gravedad. O sea, el paciente puede estar con una pierna acostado con una pierna levantada por largos periodos de tiempo y esa pierna levantada va en contra de la gravedad y él la mantiene sostenida, ¿sí? Cuando ese miembro está, esa postura aún en contra de la gravedad es sostenida por mucho tiempo en forma espontánea, hablamos de postura normal compleja. Cuando esa postura es a los fines de que el examinador le levanta un brazo y se lo mantiene, eso lo llamamos catalepsia. La catalepsia es la postura normal compleja a instancias de una maniobra del examinador sobre el paciente, ¿sí? Esa es la diferencia entre catalepsia y postura normal compleja. Un ejemplo de catalepsia es el signo de la almohada. El paciente acostado con la almohada, le sacamos la almohada, el paciente mantiene un espacio que ocupaba la almohada y la camilla. O sea, el paciente mantiene levantada la cabeza como si mantuviera el apoyo sobre la almohada. Signo de la almohada, ejemplo de catalepsia, ¿sí? Postura normal compleja. Asinesia y hipercinesia, bueno, dependiendo si es una catatonía hipo o hipercinética, vamos a tener asinesia o hipercinesia. Está claro que hay cuadros de catatonía que pueden alternar entre cuadros hipercinéticos y asinéticos, ¿sí? Hipertonía y rigidez, bueno, hay una contractura muscular generalizada, ¿sí? Después vamos a ver la fisiopatología de todos estos trastornos, una contractura muscular generalizada que, a diferencia de una contractura o de una rigidez, por ejemplo, como la puede ser la enfermedad de Parkinson, que es una rigidez extrapiramidal, es una rigidez que no ofrece resistencia, por eso se llama flexibilidad seria. Seria, que viene el tema de la cera de las velas, o sea, lo maleable de la vela, uno puede moldear la vela. Bueno, acá lo mismo, uno hace una rigidez en la cual el paciente no ofrece resistencia, hay una rigidez sin resistencia, a diferencia de la grueda dentada del Parkinson, que es una rigidez con resistencia, que es una rigidez extrapiramidal. Y ahí ya nos vamos adentrando en la fisiopatología de esta rigidez comparativamente con la rigidez del Parkinson. Es otra etiología. Por eso se llama flexibilidad seria. Es esta hipertonía la que aumenta el CPK, la que produce
el daño, el riesgo del medio interno. Obediencia automática. Bueno, la obediencia automática tiene que ver con una respuesta automática exagerada ante cualquier estímulo, incluso aún en contra de, aún con estímulos o con comandos que pueden ser que le pueden producir daño al paciente. Uno puede decirle, dentro de esa sinesia, uno le dice, bueno, agarre un clavo y pínchese, y el paciente lo hace. Dentro de esa inmovilidad, el paciente muestra una colaboración y una obediencia respecto a, por ejemplo, levante un brazo, uno le levanta el brazo como si nada, ¿sí? Uno le levanta el brazo, se lo mantiene, catalepsia, ¿sí? Pero asimismo, eso se llama Mitmachen. Mitmachen, cuando el paciente obedece y está colaborador frente a la manipulación activa del examinador. En cambio, cuando esa obediencia automática es exagerada y ante cualquier estímulo sensorial o motor, hablamos de Mithagen, que es el fenómeno de imantación. El paciente, ante un mínimo estímulo motor o sensitivo, acompaña, ¿sí?, ese estímulo. Es como que acompañar el estímulo. Hay un paciente, vamos a ver después los videos, un paciente que está con la mano levantada, yo apenas le toco el dedo y él sigue, yo le digo, no me toque, no me haga, y él me sigue. O sea, acompaña y sigue un estímulo. O sea, obediencia automática, como que hay una imantación, él se queda pegado al estímulo que yo le estoy haciendo, ¿sí? O sea, eso es como un fenómeno de facilitación que tiene que ver con signos de liberación cortical, ¿está? Entonces tenemos obediencia automática y el extremo, que es el Mithagen, que es el fenómeno de imantación. El paciente, sin tocarlo, acompaña mi mano como si fuera un estímulo, ¿sí? Estereotipías y manierismo. Estereotipías son movimientos involuntarios, coordinados y rítmicos, repetitivos, pero sin ningún sentido o propósito, ¿sí? Manierismo, que es lo mismo, pero que no es, la diferencia con estereotipías, que no es rítmico y que es algo más bisagro y descoordinado. El paciente tiene mirada fija, hay una disminución del parpadeo, pérdida de contacto con el medio. Hay fenómenos de prensión palmar, que tiene que ver también con la obediencia automática. O sea, si yo le pongo mi dedo sobre su palma, él va a quedar siempre hacer una prensión, también porque tiene que ver con ese fenómeno de obediencia automática, como que está siguiendo mi estímulo, sigue mi estímulo, no hay otra palabra. La ambitendencia, el paciente como que tiene tendencias ambivalentes, voy, no voy, avanzo, no avanzo, me muevo, no me muevo, ¿sí? Estereotipías como Brokin se pueden a mover así, de los hombros, ¿sí? Y las disautonomías que ya hablamos, que es alteraciones del ritmo cardíaco, hiperhidrosis y aumento de la temperatura, variación de la temperatura corporal. Una foto del 1800 de una paciente catatónica de un libro de psiquiatría, y esa postura normal compleja, ¿sí? Pero dijimos que la catatonia es un síndrome motor y conductual, ¿sí? Vimos lo motor, ahora vamos a lo conductual. Un signo cardinal de la catatonia desde lo conductual es el estupor. El estupor es la falta de contacto con el medio. No responde a estímulos, no hay una falta de contacto con el medio. El paciente está ausente, bajó la persiana, ¿sí? Hay una pérdida de contacto con el medio, una falta de contacto con el medio, no responde a estímulos, ¿sí? Aunque el paciente puede estar despierto, pero hay una pérdida de contacto por el medio. Podríamos decir, ¿hay una disminución del sensorio? No sabemos. Eso se acompaña con mutismo, ¿sí? Paciente, hay pérdida de contacto con el medio, pero al mismo tiempo tiene mutismo, no habla, ¿sí? Fundamentalmente las catatonías hipokinéticas. Negativismo y oposicionismo. Bueno, el paciente se niega a comer, se niega a tragar, se niega a moverse, se niega a tomar líquido, se niega a que se lo higienicen. O sea, él por sí mismo no hace nada. Esa pérdida de contacto con el medio también se acompaña de una negación a todo lo que tiene que ver con sus necesidades básicas. Cuando ese negativismo es acompañado por una resistencia activa por parte del paciente, o sea, el negativismo hace que el paciente esté con los ojos con cierre palpebral, ¿no? Está así, no come, sonda nasogástrica porque no comen.
Cuando ese negativismo uno trata de revertirlo, por ejemplo, tratando de abrir los párpados, el paciente se opone, eso se llama oposicionismo. El oposicionismo es un negativismo activo. ¿Sí? Entonces, una cosa es negativismo, otra cosa es oposicionismo. El oposicionismo es un tipo de negativismo activo. ¿Sí? Ecolalia, ecopraxia. Bueno, el paciente dentro de ese cuadro de liberación, ¿sí?, de conductas, copia, ¿sí?, e imita frases, palabras del examinador, ¿sí? Ecolalia y ecopraxia, así como también gestos que pueda hacer el examinador gestos que puede hacer el examinador. Verbigeraciones, paciente que repite frases o palabras, y perseveraciones verbales o motoras que también tienen que ver con este fenómeno de índole desinhibitorio dentro de un paciente que está inmóvil. Estamos hablando de un fenómeno desinhibitorio, pero en un paciente que está inmóvil. O sea, lo desinhibitorio también habla de un paciente que puede estar quieto e inmóvil y con pérdida de contacto con el medio. Bueno, pero ¿cuál es la fisiopatología de estas alteraciones motoras y conductuales que presentan los pacientes catatónicos? Veamos, repasemos un poco lo que tiene que ver con el procesamiento motor, ¿no? Un acto motor implica 3 fases. Una fase de planeamiento y estrategia del acto motor que se determina en el área premotora o área prefrontal y en el área motora suplementaria, para luego pasar al área motora primaria, en el cual es la segunda fase del movimiento, que es la ejecución del movimiento, y una tercera fase del movimiento, que es la terminación del movimiento y el monitoreo del movimiento. O sea, mientras uno hace un movimiento, hay registros propioceptivos, por las vías propioceptivos, en el cual la corteza parietal posterior recibe información de cómo se está realizando ese movimiento a nivel espacial. Y mediante esa información que recibe la corteza parietal posterior, se hacen las correcciones y se mejora el movimiento. ¿Sí? Entonces, la corteza parietal posterior va a estar involucrada en la fase de la terminación del movimiento. El área premotora, motora suplementaria y la motora primaria en la fase de iniciación y ejecución del movimiento. ¿Sí? Bueno, avanzamos. Los pacientes con catatonía tienen la catatonía se basa fundamentalmente, si vemos en lo que tiene que ver con su fisiopatología fundamental, hay una hipofunción GABAérgica. O sea, es el tono GABAérgico disminuido fundamentalmente a nivel órbito frontal y corteza parietal posterior. Ustedes saben que el tono GABAérgico es un tono inhibitorio, modulatorio de diferentes vías, motoras, sensoriales y demás. Esa disfunción GABAérgica, o sea, esa hipofunción GABAérgica hace que se produzca también que impacte en las vías dopaminérgicas y glutaminérgicas. A partir de esa hipofunción GABAérgica, de ahí los fenómenos de desinhibición y de liberación, va a hacer que haya una hipofunción dopaminérgica y un hipertono glutaminérgico, ¿sí?, por la acción modulatoria que tiene el GABA sobre las vías glutaminérgicas y dopaminérgicas. Entonces, se vio que en los pacientes con catatonía hay una hipoperfusión en la corteza parietal posterior y prefrontal, fundamentalmente de receptores GABA, ¿sí? Eso habla de que los pacientes con catatonía, las alteraciones del movimiento o motoras de los pacientes con catatonía tienen que ver con la fase de terminación del movimiento, ¿sí? Porque los pacientes que este déficit a nivel de la corteza parietal posterior explica que tiene que ver con la fase de terminación, porque cuando uno le levanta el brazo al paciente buscando un fenómeno de catalepsia, el paciente no lo levanta, no baja ese brazo y lo mantiene levantado por varios minutos aún en contra de la gravedad, eso tiene que ver con ¿qué? Con una fase de terminación del movimiento. A diferencia del Parkinson, el Parkinson tiene si volvemos al esquema del procesamiento del motor, fase de iniciación, ejecución y terminación, el Parkinson tiene una alteración fundamental en la iniciación del movimiento. Ustedes habrán visto los pacientes del fenómeno de freezing del Parkinson, cuando el paciente se queda congelado y no puede avanzar, ¿sí? Eso que es una alteración en la iniciación del movimiento. Uno tiene que hacer un truco sensorial, decir pise eso para que el paciente ahí con un estímulo sensorial avance. Bueno, el paciente del Parkinson tiene un déficit en la iniciación del movimiento. El paciente catatónico tiene una alteración en la terminación del movimiento. Por eso se mantienen posturas por tiempo prolongado aún en contra de la gravedad, ¿sí?
Otro ejemplo, la obediencia automática. Uno le dice, tome esto, o sea, levante la mano, pínchese con una aguja y el paciente lo hace. La obediencia automática es un ejemplo que la iniciación del movimiento en esos pacientes está conservada y no la terminación. ¿Queda claro eso? Entonces, otra de las formas en la cual podemos demostrar que hay un déficit, una hipofunción GABAérgica, es que estos pacientes con hipofunción GABAérgica mejoran con agonistas GABAérgicos, como pueden ser el lorazepam y el zolpidem. Fíjense que estos pacientes mejoran, ¿por qué? Porque hay un déficit de esos receptores, ¿sí?, a nivel órbitofrontal y de la corteza prefrontal posterior, parietal posterior, ¿sí? Asimismo, hay estudios de PET que han demostrado una disminución de la concentración de los receptores GABAérgicos en pacientes catatónicos a nivel órbitofrontal y a nivel de la corteza parietal posterior. Y asimismo, cuando a un paciente le damos lorazepam, ¿sí?, fíjense que mejora la sintomatología motora del paciente, la rigidez. O sea, no le damos un agonista dopaminérgico, le estamos dando un lorazepam y con lorazepam mejora por el agonismo GABAérgico, mejora lo motor. ¿Por qué? Porque lo GABAérgico modula lo motor en ese caso. Entonces, para que quede claro, la alteración de la postura normal compleja a los pacientes con catatonía tiene que ver con alteración en la fase de terminación del movimiento relacionado con lo que tiene que ver con la función de la corteza parietal posterior y la corteza prefrontal. Asimismo, sí hay una disfunción dopaminérgica a expensas de esa disfunción GABAérgica. Esa disfunción dopaminérgica, a diferencia del Parkinson, no se da a nivel nigroestriado, sino que se da a nivel córtico-subcortical. ¿Y qué área de la corteza? La corteza órbitofrontal. Entonces, ese tono dopaminérgico disminuido va a ser a expensas de una vía córtico-subcortical, no subcortical pura como es el Parkinson. Por eso la diferencia que hablábamos antes, por eso el tema que hablamos de la terminación y ese monitoreo que hablamos que estaba alterado en los catatónicos. Y de ahí deriva también todo lo que tiene que ver los fenómenos de desinhibición que presentan estos pacientes conductuales y motores. También esta alteración órbitofrontal por la disminución del tono GABA, ¿sí?, como mecanismo inhibitorio, ¿sí?, es la que determina las alteraciones conductuales de liberación, las verbigeraciones, la obediencia automática, la ecolalia, la ecopraxia y demás, ¿sí? Por un fenómeno de liberación es un acto motor que está exagerado, o sea que ante mínimo estímulo uno dispara un acto motor cuando uno siempre tenemos muchos estímulos, y no por eso disparamos actos motores o conductas ante cualquier estímulo. Uno le puede acercar yo puedo acercarle la mano a un paciente, a una persona así, y no por eso me va a seguir. El catatónico yo le acerco la mano y él me sigue. O sea, cualquier estímulo hace que el paciente siga ese estímulo. O sea, no hay un freno inhibitorio que tiene que ver con esta alteración órbitofrontal. ¿Sí? Acá lo vemos claramente para diferenciar lo que tiene que ver con el Parkinson, donde hay una vía, ¿sí?, que tiene que ver con la vía premotora, con puramente el acto motor, ¿sí?, que actúa a nivel de receptores D2, ¿sí?, o sea, un loop motor puramente, ¿sí? En cambio, donde actuaría la catatonía sería básicamente en este circuito, ¿sí?, donde hay un bottom-up modulación, o sea, una modulación que viene córtico-subcortical, no subcortical, ¿sí? Entonces, esto es lo que explicaría, ¿sí?, la diferencia entre la catatonía, que se manejaría dentro de este circuito, ¿sí?, donde hay modulación GABA, modulación glutamaérgica, ¿sí?, y modulación dopaminérgica a expensas de lo GABA, ¿sí? La catatonía estaría alterada este circuito, este loop, y el Parkinson o lo extrapiramidal tendría que ver con este circuito. Por esto acá hay grábula dentada, porque hay una alteración nigroestriada, y acá no. Acá hay afección cortical. Es como la rigidez cuando un paciente tiene una ACV y tiene una hemiplegia. La hemiplegia tiene rigidez, veo que hay una hipertonía.
Pero uno dice, es una hipertonía sin resistencia, que se llama paratonía. Por eso, porque es una hipertonía que viene de la corteza, como la catatonía. A diferencia del Parkinson, que es una hipertonía que viene del nigro estriada de los ganglios basales, que es una hipertonía con resistencia. ¿Sí? O sea, la hipertonía catatónica tiene más que ver con la paratonía piramidal, porque viene de corteza el origen. Perdón. Me pasé. La idea ahora es ver unos videos para ver esta semiología que estuvimos hablando. No, ¿sabes por qué? Para si armamos algo con otro paciente. Después, ¿no lo viste primero el otro? Tengo una postura normal compleja. Fíjense cómo tiene levantado la pierna. Esta es otra paciente. Este es un fenómeno de catalepsia. Fíjese en las iteraciones de la contractura muscular. Mire cómo las contracciones de iteraciones musculares de la pierna. Bueno, vamos a hacer el primer tec. Catalepsia. Levanto el brazo y lo mantiene. Sonda nasogástrica. Cierre palpebral. Miren los movimientos ventilatorios que son asincrónicos por la rigidez muscular. Flexibilidad seria. Miren la iteración. La hipertonía genera como una especie de, no un temblor, sino una iteración motora, como que el tono hace que uno tiemble. La hipertonía. Mitch Magen, yo muevo donde quiero, lo llevo donde quiero. Obediencia automática. Mire, esta sigue hace bastante. Ahí uno evaluando el fenómeno de imantación o Mithagen. A ver si con un estímulo sensorial motor la paciente acompaña. Ven, mire cómo me sigue. Mire, yo no la toco. ¿Sí? Y todavía no bajó el brazo. Fíjese, contra la gravedad, la rigidez, la postura normal compleja, falla de determinación del movimiento. Sigue. Oposicionismo. Cierre palpebral, trato de abrir y no se puede. Hay resistencia activa a la apertura palpebral. Negativismo activo, oposicionismo. Sonda nasogástrica. Cualquier tipo de posición lo sostiene. Y fíjense la flexibilidad seria, como mueve el tono, como ven la imantación, como Carla, ¿qué sentís que te pasó? ¿Cómo fue que vos estuviste sintiendo lo que me contabas antes? ¿Qué pasaba de los músculos? Está la paciente saliendo de la catatonía, ¿no? Puede ser. Ajá. Y yo quedo así como siesta, no sé. Que se te iban endureciendo los músculos. Sí. ¿Y vos qué sentías vos, más aparte de los músculos? Nada, seguía respirando, seguía... ¿Vos te das cuenta de lo que pasaba alrededor tuyo? No. A mí de mí no te acordás. Hoy
la cuarta vez que venís, la quinta vez que venís acá, no, la cuarta vez que viniste acá, a hacerte un TEC y no te acordás de mí, ¿o sí? No. ¿No te acordás nada de mí? No. ¿No te acordás de haber venido acá? No. Bueno, a ver, ¿y ahora ahora puedes mover bien? ¿Ahora tenés los músculos duros o no? Vamos a estar más blando. Más blandos, pero están un poco duros todavía. Todavía están un poco duros. A ver, mover los brazos, a ver, para mostrarme cómo los puedes mover más. ¿Y el otro? ¿Ese qué brazo es? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho. Mover el otro, a ver. Muy bien. ¿Y si mantenés así los brazos, te cansan los brazos mantenidos así mucho tiempo? No. En la literatura lo que se plantea y lo que nosotros, la estrategia que planteamos nosotros habitualmente es tratar de mantener, estirar, digamos, las sesiones una vez que hemos observado una respuesta importante. Y se mantiene en función del requerimiento del paciente. Esto quiere decir que no vuelvan a aparecer la sintomatología catatónica. Por lo general se empiezan a hacer 2 veces por semana, semanales, quincenales, hasta mensuales, y ya después más estirados, una sesión, ¿sí? Por supuesto que ya en estos casos puede ser con o sin lorazepam diario, y más o menos el periodo, bueno, la continuación son 6 meses, ¿sí? Ya después sería TEC de mantenimiento. Esto es lo que más se publica en estos momentos los especialistas en el tema, de cómo definir el tiempo de la continuación y del mantenimiento. Vamos a los predictores de respuesta a la terapia compulsiva, ¿sí? La respuesta va a ser favorable en pacientes jóvenes, con mayor desregulación autonómica, sobre todo con alta temperatura. Si uno hace TEC diarios, como les decía, durante la primera semana, esto es un predictor de respuesta favorable. Mayor duración de la crisis convulsiva clínica y electroencefalográfica. Hay muchos autores que están en contra de esto y que usan predictores de respuesta a una terminación abrupta de no tanto el tiempo que dure la convulsión electroencefalográfica, sino que termine de golpe la convulsión, ¿sí? Es algo técnico del electroencefalograma, ¿sí? Menor morbilidad en el año post-TEC, y las catatonías con patología afectiva o con síntomas psicóticos de base responden mejor que los pacientes esquizofrénicos con catatonías. Esto es un poco lo que comentaba en la historia. Siempre se pensaba que las catatonías tenían que ver con la esquizofrenia. En realidad son más frecuentes los trastornos afectivos y son las que mejor responden a la TEC. La respuesta más rápida se obtiene en pacientes que tengan mayor severidad de síntomas catatónicos, que tengan menor estadía de internación y con los siguientes síntomas que comentó el doctor, con la flexibilidad seria y con el Gegenhalten, que tiene que ver con esto, todo lo que comentó el doctor de esta resistencia a los movimientos pasivos. Pero, ¿cuáles son los predictores de peor respuesta? Bueno, si hay un trastorno neurológico subyacente, esto no quiere decir que no sea de todas maneras la mejor opción terapéutica para un paciente no respondedor, digamos. Las tasas de respuestas van a ser menores, ¿sí? Pero se justifica muchas veces posterior a, por ejemplo, un accidente cerebrovascular. Hay un montón de bibliografía al respecto del tratamiento con terapia electroconvulsiva y buena respuesta. Cuando hubo un tratamiento previo con antipsicóticos, con dantrolene, bromocriptina, amantadina, si no respondió a esos tratamientos, la respuesta va a ser peor. Y sobre todo, lo que ya les dije en un par de oportunidades, cuanto mayor sea el intervalo entre el comienzo de los síntomas catatónicos en que uno haga el diagnóstico y se implemente la terapia electroconvulsiva. Esto es lo que nos pasa después. Me gustaría, como al final quizás charlemos de esto, pero digamos, si uno diagnostica una terapia electroconvulsiva hasta que se toma la decisión de hacer la TEC, desde que se hace el diagnóstico, vamos despacio, de un cuadro catatónico y se decide hacer la terapia electroconvulsiva, pasa mucho tiempo, muchas discusiones en el medio. Bueno,
Esto lo comentó un poco el doctor, tiene que ver el porqué de la respuesta a la terapia electroconvulsiva y al lorazepam, tiene que ver con la neurobiología de la catatonía. Bueno, las catatonías que responden mejor al tratamiento electroconvulsivo del lorazepam son estas, ¿sí? Aquellas que explicó muy bien el doctor tienen que ver con una alteración GABAérgica en corteza orbitofrontal, es decir, la alteración va de corteza al área subcortical, es decir, hay una modulación de arriba hacia abajo o top-down modulation. En estos casos son los que mejor responden, ¿sí? Porque secundariamente hay una alteración del tono dopaminérgico. Diferente es la cuestión de, estos son dos subtipos de catatonías, ¿sí? En este otro subtipo, que tiene que ver más con la fisiopatología, tiene que ver con estados hipodopaminérgicos extrapiramidales, hay lo que se llama el bottom-up modulation. Acá el doctor explicó que eran cuadros más subcorticales y que secundariamente modulan la corteza cerebral. En estos casos serían más el síndrome neuroléptico maligno o la enfermedad de Parkinson. Por eso estos casos responden peor a la TEC y al lorazepam. La TEC es más efectiva, entonces, como ya les dije en la primera variante, por lo de la alteración GABAérgica, ya se los expliqué, y bueno, lo que tanto explicó el doctor en la clínica, el por qué la ecolalia, la ecopraxia, bueno, es un ejemplo de esta desinhibición GABAérgica, sobre todo lo que son las neuronas en espejo, ¿sí? Se desinhiben y entonces empiezan a repetir todo lo que uno hace. Por último, el uso exitoso en estimulación transmagnetocraniana en 4 casos, después de 7 sesiones de estimulación en la corteza cerebral, en la corteza prefrontal dorsolateral. Esto está descrito. Incluso hay trabajos que empiezan a considerar a la estimulación transmagnetocraniana como una alternativa a la terapia electroconvulsiva. Pero, retomando la guía del CANMAT, insisten en que la estimulación transmagnetocraniana se ubica en segundo lugar, posterior a la TEC. Para terminar, repaso lo siguiente. Se trata de un síndrome psicomotor grave con excelente pronóstico si se reconoce a tiempo y se trata adecuadamente. Hay que extremar medidas para evitar las complicaciones médicas y realizarlo en un ambiente seguro y que tenga la disponibilidad de todo lo profesional y la aparatología adecuada. Recuerden el efecto inmediato y radical con el lorazepam. Si falla las benzodiazepinas, hay que implementar la terapia electroconvulsiva sin demora. Y la terapia electroconvulsiva se indica como primera opción cuando hay una necesidad de respuesta rápida y eficaz y en estos estados catatónicos que amenazan la vida, ¿sí? Ahora, y quizás esto para el debate, digamos, el mayor problema para implementar el tratamiento adecuado es el estigma social que existe contra la terapia electroconvulsiva. Esto es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Hola, sí. Mi duda es, si el origen de la catatonía o la catatonía forma parte de un cuadro psicótico descompensado, ¿también plantean la suspensión de los antipsicóticos? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Espera que no arranca esto. Bueno, te lo respondo así, se escucha. En realidad sí, la suspensión de los antipsicóticos se indica en esos casos, ¿sí? Hay que tratar ¿por qué? Por el riesgo de complicar el cuadro catatónico, que es la urgencia en esos momentos, y tratar el cuadro psicótico. De hecho, un tratamiento antipsicótico importante es la terapia electroconvulsiva. Claro, en el periodo antes de inicio de la terapia electroconvulsiva, que siempre lleva unos días de valoración médica. Sí.
¿no? Ahí en ese periodo. En ese periodo, de todas maneras, sí, si ya empezó con la sintomatología catatónica por el riesgo de tener un síndrome neuroléptico maligno y todo, la recomendación es, es suspender el antipsicótico, poner en marcha el tratamiento que tiene mayor evidencia que les comenté y después evaluar. Una vez que se recupera, tratar de ver el cuadro subyacente. Pero era lo que decía el doctor, que probablemente hay discusión si realmente el cuadro catatónico es un cuadro independiente más allá del cuadro psicótico de base. ¿Sí? Una última pregunta. Sí. El tiempo es arbitrario y es en función de, digamos, no hay una guía que te diga exactamente cuánto tiempo hay que mantenerlo. La verdad que uno mantiene, hay experiencias que plantean de mantener la misma dosis que recibía durante el tiempo que se hizo la TEC y que el paciente recuperó y desapareció, o solo con o que recibía solamente el lorazepam y recuperó del cuadro catatónico, se recomienda mantener la misma dosis, aunque sea alta, durante varios meses y tratar de irlo retirando. Lo que pasa es que hay algunos casos que responden mejor al retiro y otros enseguida vuelven a aparecer el cuadro catatónico. Entonces, en esos casos probablemente haya que mantenerlo por lo menos entre 6 meses y 12 años, esa es la recomendación. Y por eso justamente era un poco la misma respuesta que a la doctora. El planteo es si realmente estamos tratando un cuadro catatónico como un síndrome independiente al cuadro de base, ¿sí? Y que en esos casos el tratamiento no va a ser con el antipsicótico, por ejemplo, si es una psicosis, sino que lo que va a mejorar el cuadro catatónico va a seguir siendo el lorazepam o la terapia electroconvulsiva de continuación o de mantenimiento. Continuación 6 meses, mantenimiento más tiempo. El aparato de TEC.